¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes. Dios los bendiga grandemente. Pues bueno, estamos viviendo una contingencia sanitaria que nos ha hecho tenernos que quedar en nuestra casa y con ello cambiar de hábitos, cambiar de actividades, modificar nuestra dinámica familiar y hasta nuestro estilo de vida. Aunado a esto, la incertidumbre que nos causa de cuándo vamos a volver a nuestras actividades académicas, laborales, pues obviamente que pudiera estar generando ciertas situaciones en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual, que son importantes atender. Pudiera ser que nuestra alma se está sintiendo estresada, ¿no? Y es importante tomar acciones para podernos ayudar. Y esto nos lleva a pensar en nuestra vida en Cristo, qué es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo para poder afrontar estas circunstancias, estas situaciones. Y usted me va a poder decir que no cree que Él pueda haber pasado una situación así o que se pudiera haber enfrentado a circunstancias de esta naturaleza donde la situación lo rebasara, o que si lo hizo, pues obviamente con facilidad porque era el Hijo de Dios. Y bueno, yo le tengo este día una maravillosa noticia. Y esta es en el Evangelio San Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vivió su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues sí, efectivamente era el Hijo de Dios, pero dice, habitó entre nosotros como hombre. ¿Qué quiere decir esto? Porque también experimentaba todas estas emociones, todos estos sentimientos, y eso es una gran ventaja, porque lo puede entender perfectamente bien. ¿Qué está usted pasando? ¿Qué estoy yo pasando? ¿No? ¿Por qué? Porque puede comprender las emociones y los sentimientos que nosotros podemos experimentar. Pero aquí la pregunta clave es, ¿pero cómo le hacía para salir adelante? ¿Qué era lo que hacía él para salir adelante? Y entonces encontramos que si nos vamos a su palabra y la analizamos y somos observadores, vemos que hay acciones y hay actitudes que él hacía, que nosotros también podemos realizar con la ayuda del Espíritu Santo y a través del conocimiento de su palabra. En el Evangelio Mateo, capítulo 14, versículo 13, vamos a encontrar un ejemplo de ello. Alimentación de los 5,000. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Yo no sé ni qué significa alimentar a 5,000. Yo tengo 5 y la mayoría de las veces me estreso. Entonces imagínense a las demandas que él estaba sujeto. Ayúdame, escúchame, sáname, tócame, compruébalo, dame, haz esto, haz algo, ¿no? Todo esto, obviamente, te debió de haber sentido abrumado, te debió de haber sentido agotado. Pero es muy importante recalcar algo que él hizo en este pasaje. ¿Qué fue lo que hizo? Dice, hizo algo, tuvo una acción. ¿Y esta acción cuál fue? Aislarse. ¿No? La palabra aislarse, vemos que significa apartarse, retirarse, buscar un lugar tranquilo, lejos de las actividades y de la gente. Pero bueno, eso nos dice, y como para qué lo hacía. Es muy importante también saber para qué lo hacía. Obviamente, entonces vemos que lo hacía para restaurarse, para renovarse, para encontrar nuevamente fuerzas para seguir adelante. Entonces vemos aquí esta importancia de tener un tiempo fuera, de poderse retirar de las actividades que nosotros tenemos, ¿no? Pero ¿cómo lo hacía? Porque, ¿no? ¿Cómo era esto? Y yendo un poquito más, ahondando un poquito más, vemos que si él lo hacía, con mucho más razón nosotros lo tenemos que hacer, ¿no? Pero ¿por qué era importante? Porque lo que a la hora de él apartarse, lo que él hacía era orar. Lo que él hacía era ir con su padre, delante de su padre, y exponerle todas estas situaciones que le estaba pasando. Platicar con su padre era establecer un diálogo íntimo donde él podía platicarle lo que estaba sintiendo, lo que estaba experimentando. Y eso es exactamente lo que pasa en la actualidad. Cuando usted se siente así y toma un tiempo fuera,
y se repliega o se aísla, pues es en ese momento que usted tiene que aprovechar para pasar un tiempo con Dios y decirle cómo se siente, lo que está experimentando, lo que está sintiendo. Ese tiempo le va a permitir restaurarse, le va a permitir precisamente renovarse y le va a permitir recargar sus fuerzas, ¿no?, ante el Señor. Otra de las situaciones que él hacía precisamente, aparte de orar, era también buscar precisamente la dirección del Padre. A veces cuando estamos en circunstancias en donde estamos muy abrumados por todo lo que nos pasa, no solemos ni siquiera entender ni pensar lo que estamos haciendo. Entonces necesitamos redireccionar, necesitamos nuevamente ordenar nuestros pasos, nuestras acciones y ver lo que estamos haciendo. Y qué mejor hacerlo que delante del Padre. Qué mejor hacerlo. Esta pregunta de qué quieres que haga o cómo quieres que lo haga, o dime cómo sería mejor hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros encontramos precisamente un orden, precisamente encontramos la dirección, precisamente encontramos cómo ejecutarlo, cómo hacerlo.